Año 1981, San José de Costa Rica. Se da una reunión auspiciada por la UNESCO y Flaxo para analizar el etnodesarrollo y el etnocidio en América Latina. En este evento se firmó la Declaración de San José, documento inspirado principalmente en los planteamientos de Guillermo Bonfil Batalla y suscrito por todos los participantes, en el que se consolida la finalidad del etnodesarrollo como ampliar y consolidar los ámbitos de la cultura propia mediante el fortalecimiento de la capacidad autónoma de decisión de una sociedad cultural diferenciada para guiar su propio desarrollo y el ejercicio de la autodeterminación, cualquiera que sea el nivel que se considere, e implica una organización equitativa y propia del poder. En 1995, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, expide el documento El Etnodesarrollo de cara al siglo XXI, en el que se analizan 4 vertientes teóricas planteadas en la Declaración de San José: el fortalecimiento de la cultura propia, el valor de la identidad como pueblo, la recuperación de la tierra y el territorio, la autogestión del pueblo indígena para un desarrollo propio. Se sigue construyendo y develando la definición del concepto etnodesarrollo a través de las reflexiones de una nueva generación de líderes e intelectuales indígenas, de profesionales en antropología y en trabajo social, que buscamos nuevas orientaciones para el desarrollo indígena en los nuevos tiempos. Entendiendo que las comunidades étnicas demandan apoyo para ser más sostenibles, pero no a costa de la destrucción de sus culturas y de su identidad propia. Esos apoyos pueden ser en capacitación, asesoría y acompañamiento, enfocados en la cultura y el desarrollo propios. Es muy importante en la actualidad que no dejemos el etnodesarrollo solamente en un discurso esencialmente confrontacional de exigencias y denuncias. Debemos llevarlo a un plano de una estrategia negociadora y propositiva interétnica, en el que se ofrezca un marco conceptual para programas y proyectos reales y específicos de desarrollo autogestionado de las mismas comunidades étnicas. Los profesionales en antropología y en trabajo social estamos llamados a hacer aportes importantes en el diseño de las políticas, programas, planes y proyectos de las comunidades, transformándonos en técnicos asesores para establecer las necesidades de los grupos étnicos y para aportar en las 4 vertientes teóricas. Fortalecimiento de la cultura propia. Bonfil Batalla también plantea un concepto de control cultural como el conjunto de recursos culturales, materiales, organizacionales, intelectuales y experienciales, y plantea que estos recursos culturales pueden ser propios o ajenos y que abren el espacio para 2 líneas de acción. Una, la capacidad de decisión de las comunidades para la recuperación de sus territorios, saberes y cultura propia. Y 2, recursos ajenos, que pueden quedar bajo control y operación de las comunidades como nuevas tecnologías, habilidades y conocimientos, formas de organización para la producción y administración que permitan fortalecer la cultura propia. Identidad como pueblo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cada miembro de una comunidad se sienta miembro o parte de mediante la declaración de pertenencia al grupo étnico. Esto se denomina identidad étnica. Lo segundo, el Estado y los demás grupos que conforman la sociedad deben interlocutar con los grupos étnicos como colectivo con personería jurídica fundamental para el etnodesarrollo. Para el caso de Colombia, los grupos étnicos fueron incluidos como sujetos de derechos en la Constitución Política de 1991 y en la Ley de Etnias, reafirmando un Estado pluriétnico. Esto se denomina reconocimiento. Autodeterminación y territorio. La misma comunidad debe autogestionar su territorio mediante programas que desde sus miembros surjan como propuesta de desarrollo propio. Para el efecto, se debe contar con un territorio asignado, reconocido y propio, dialogando con las demás regiones del país en condiciones de igualdad y de equidad, respetando la diversidad cultural. Autogestión de su propio proyecto de desarrollo. La autogestión supone una reculturación apoyada en una relación dialógica con la sociedad nacional. Conlleva una independencia en lo político, en lo social, en lo económico y en lo cultural. Con la participación y el autogobierno y la autogestión, la comunidad desarrolla sus valores y posibilidades, consolidando un desarrollo de un modelo propio de producción.
Es posible optimizar el etnodesarrollo a través de una antropología y un trabajo social de apoyo que acompaña a las comunidades en la autogestión, las instituciones comunitarias, la relación con el ecosistema, los conflictos internos, el liderazgo y las direcciones de desarrollo económico. En el año 2021 analizaremos las 4 vertientes teóricas directamente desde una comunidad étnica colombiana, la comunidad Wayuu. Estamos aquí para hablar de etnodesarrollo y nos acompaña Yunelis Cámbar. Ella es de la comunidad indígena Wayuu, de la comunidad huarpana del corregimiento de Puerto López, de la Alta Guajira, en el municipio de Uribia. Y nos acompaña Erika Mejía, también oriunda de la Guajira, de Maicao, y que actualmente reside también en el municipio de Uribia, en la Alta Guajira. Vamos a compartir algunos conceptos, algunas ideas, algunas charlas sobre etnodesarrollo, sobre todo en estos territorios, en las comunidades indígenas y en las comunidades étnicas de Colombia. Entonces, un cordial saludo, les mando un abrazo a las dos y bueno, comencemos con Yunelis. Buenas tardes, bienvenida a este espacio, Yunelis. Muchas gracias, buenas tardes. Autorizo a Luis Fernando Ramírez para que me grabe en este espacio de debate de los desarrollos. Erika, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Autorizo a Luis Fernando para que haga permiso de esta grabación. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, acabamos de escuchar una charla interesante sobre etnodesarrollo, sobre los 4 pilares del etnodesarrollo, y quiero invitarlas a que comentemos estos pilares del desarrollo, esta presentación que se acaba de hacer, y cómo ven ustedes desde sus comunidades, desde sus grupos étnicos, estos 4 pilares que se plantean en este escenario. Yuneli, si quieres iniciar, pues te escuchamos. ¿Qué opinas entonces de lo que acabamos de escuchar? Realmente sí, como venías planteando que el no desarrollo pues es la capacidad autónoma de una comunidad cultural, diferenciando pues su propio desarrollo y la capacidad pues autónoma de decisión en la misma comunidad. Erika. El etnodesarrollo en La Guajira se encuentra en este momento, digámoslo así, como entrecortado, porque en este momento no ha habido un apoyo general del gobierno, un apoyo de las entidades en el que se pueda fortalecer en la parte de La Guajira y se puedan estas comunidades poder sacar su trabajo. Entonces, podríamos decirlo así, el desarrollo no tiene el fortalecimiento en las entidades públicas ni privadas del sector de La Guajira. Por eso es que de pronto vemos tantas falencias y tantos desajustes en la parte de emprendimiento de las personas que quieren sacar sus productos. Ok, muchas gracias. Bueno, según Guillermo Bonfil Batalla, que es un escritor que creo que todos conocemos aquí en este escenario, en este espacio que hemos leído, pues plantea 4 grandes pilares de ese etnodesarrollo del que habla Erika, y plantea pues cuatro grandes líneas de acción en el desarrollo que me parece muy importante, y es el fortalecimiento de la cultura propia, el valor de la identidad como pueblo, la recuperación de la tierra y el territorio y la autogestión del pueblo indígena para un desarrollo propio. Me gustaría que evacuáramos uno por uno, hablando del fortalecimiento de la cultura propia, por ejemplo, Yunelis. Bueno, a través de fortalecer la cultura propia sería lograr la participación en comunidad, de la experiencia que hemos tenido en cuanto a saberes ancestrales, es fortalecer la cultura, todo lo que nos han venido enseñando nuestros abuelos, desde muy pequeños nos cuentan de cómo tenemos que estar en comunidad, cómo tenemos que portarnos, cuáles son las disciplinas, y muchas veces pues siempre cuando hay que estar entretenidos en una comunidad, por ejemplo,
dice la abuela, quédate tranquila. No, no hay cómo entretenernos, sí hay cómo. Entonces viene y nos dan unas bolitas de hilo y a través de eso ya empieza el entretenimiento a enseñarnos pues a tejer. Desde de la abuela que nos enseña, nos instruye, hasta las mamás hoy en día, pues sí, eh, seguimos pues estas experiencias inicialmente a nuestros niños. Ese es para mí es el fortalecimiento cultural que Muy hemos bien. estado siempre de generación en generación se han La perpetuado. transferencia de saberes y la transferencia de conocimientos. Y a propósito del tema, Yunelis, yo quisiera preguntar con el mayor respeto, ese atuendo que tienes hoy tan hermoso de mujer guayú, el significado de la manta, el significado de la pañoleta, o no sé cómo se llamará en la comunidad, lo que tienes en la cabeza, de las pinturas en el rostro. Cuéntanos un poco el significado de eso para que desde aquí comprendamos qué significa el fortalecimiento de la cultura propia. Bueno, el significado pues del atuendo que usted dice que esta es la manta guaya, esto siempre le dicen Shein, Shein es la manta. Bueno, esto es como que la alegría, siempre dice que uno lo usa prácticamente cuando uno va a fiesta, que uno se pinta la cara. La pañoleta siempre uno lo utiliza para cuando uno va al sol, y siempre se han caracterizado, pero yo pienso que estas pañoletas son como más de los colombianos afrodescendientes. Siento que estos son los turbantes que usan ellos, prácticamente son como, y nosotros como en la colonización, en los trueques, que yo he visto que me ha contado mi abuela que eso, ellos cambiaban telas por café, por maíz, y traían las telas y ellos hacían estas mantas y como es, y hacían las pañoletas. Esa interculturalidad de la que hablas también nos lleva a que definitivamente comprobar que sí había comercio, que sí había intercambio de productos para poder hacer la sostenibilidad y el desarrollo mismo de la comunidad, lo que hoy estamos llamando etnodesarrollo. Muy bien. Erika, te veo también con una manta guajira. ¿Tú perteneces a comunidad étnica o por qué la utilizas o qué significa para ti eso? Bueno, en mi caso, por ser guajira, para nosotros significa como tranquilidad, como que te la colocas y decides salir a la calle y hoy no tienes que estar como que vestida como tan propia, sino una manta y ya, saliste a la calle. O sea, como un significado propio para el guajiro, no. Para el guayú sí lo tiene. Para el guajiro como tal, nacido en Maicao o en Fonseca, en el sur de la Guajira, no tanto. Para nosotros es como algo más tranquilo, sobrio. El día, relajado, hace calor, salimos y no tiene ¿Y, mucha, y cómo ves digamos así. que esto influye en lo que estamos hablando del fortalecimiento de la cultura propia de los grupos étnicos? La cultura en la parte de guayú en este aspecto ha ido cambiando mucho, se ha ido modernizando en la parte de tejidos y sus mantas. También tenemos las combinaciones de sus mantas con sus guaireñas, con sus barras, con sus mochilas, con sus barritas, o podemos decirlo así como el colgante. Ya llevan piedrería, llevan brillante, llevan stickers. O sea, eso es me parece muy innovador que el guayú se esté modernizando y que a la vez no haya perdido esa culturalidad ni esa parte ancestral de hacerlo. Muy bien, entonces podemos resumir que en ese primer gran pilar que plantea nuestro escritor Bonfil, Batalla, mm, pues básicamente es la transferencia de costumbres, la transferencia de conocimientos, pero sobre todo la transferencia de los significados de los elementos. Lo que mencionabas, Erika, del vestuario,
del tapiz, de lo tejido, de toda la explicación que nos daba Yunelis desde la comunidad guayú de lo que significa la manta, lo que significan las pinturas. Esa es la transferencia y la conservación de la cultura propia, que todas las nuevas generaciones de la misma comunidad étnica entienda cuál es el significado de cada uno de esos elementos simbólicos que tiene que ver con su atuendo, su vestuario, su vivienda, su entorno, su comportamiento, sus creencias. Vamos entonces a analizar el segundo gran pilar que plantea Bonfil Batalla, y es el valor de la identidad como pueblo. Cuando decimos de la identidad como pueblo es que al pueblo no le dé pena realmente mostrarse como miembro de una comunidad étnica, que no le dé pena tener sus costumbres, que no le dé pena sus rituales. Entonces hablemos de eso, del valor de la identidad como pueblo. ¿Cómo fortalecer esa identidad en cada uno de los miembros de las comunidades étnicas para que con orgullo pues muestren su origen, estén orgullosos de sus costumbres, de su grupo étnico? Y digo que en ese aspecto, antes cuando era pequeña, yo veía mucho al paisano con un chorcito diminuto y un bastón, que lo que hoy le decimos que es como el Palabrero. jefe, el palabrero o el piachi. Entonces, hoy en día no los vemos. Hoy en día están de todo, pero no están así. O sea, son muy poquitos. Muy La bien. mujer sí todavía conserva su manta y sus costumbres arraizadas, ya sea en su desarrollo, en su vejez, en su niñez, lo conserva en su totalidad. Pienso yo, todavía he visto mujeres emprendedoras solas sacando a sus hijos, y muchas cosas más. O sea, usted la ve Perfecto. haciendo de todo a la mujer guayú. Yuneris, ¿y qué piensas desde el valor de la identidad como pueblo? Cómo se fortalece ese orgullo guayú desde la misma comunidad cuando se sale a las ciudades, a otros escenarios, a compartir con la sociedad occidental para diferenciar? No quiero con esta diferenciación hacer algo de discriminación, sino que simplemente para diferenciar. ¿Cómo se hace ese orgullo de la identidad propia del pueblo? Yo pienso que es fortalecer prácticamente la lengua nativa, porque el guayuna aquí, muchas ya está, hay muchas, hay muchas guayú, o sea, que no, que no han aprendido a hablar el guayuna aquí, porque en realidad eso es lo que nos caracteriza, que siendo nosotros de línea matrilineal, somos guayú, entonces todos no han podido pues hablar guayúnequi porque a algunas les da pena o no los enseñan ya desde niños, que significa que tenemos también que conservar nuestras tradiciones porque aún no están perdidas, sino prácticamente conservarlas y fortalecerlas desde, desde nuestras costumbres en cuestiones de que si hay que las costumbres de las fiestas tradicionales, como son cuando hay que bailar la yonna, el baile típico que se llama yonna, que no nos dé pena bailar y seguir fortaleciendo pues ese baile típico que es de nosotros, a demostrar pues nuestra sería nuestros bailes folclóricos, a demostrarles ante el mundo que eso existe. Pero entonces veo allí, Yunelis, dos cosas. Uno, que seguramente el adulto no transfiere el conocimiento ni los saberes a las nuevas generaciones. Y me parece que estarían en contra del etnodesarrollo, estaría siendo esto una paradoja del etnodesarrollo, porque no están cultivando su cultura, no están generando esa identidad en las nuevas generaciones. Entonces, por un lado, que los adultos no enseñan o no quieren enseñar o no quieren transferir. Y segundo, pudiera yo entender que los jóvenes no quieren aprender tampoco. Y no es que se les obligue a aprender, sino que no se les da las razones válidas suficientes como para que se valore el aprendizaje de esos saberes ancestrales, de esa cultura propia, para que haya una identidad real con el pueblo, con la comunidad étnica. Así, de acuerdo. Y Erika, ¿qué opina de lo que se plantea? Ciertamente, Yo opino las dos cosas que sí tienen algo que ver. Por ejemplo, hoy en día, como ya comenté,
la parte, el anciano o era más respetado, era la autoridad máxima ante la ley. Ya hoy no. Yo no sé si es la parte del libertinaje o que los jóvenes hoy en día no tienen esa conciencia o no les enseñaron esa conciencia, o simplemente se está perdiendo en su comunidad esa parte que no le están enseñando a los jóvenes. Entonces hoy en día ya vemos chicas de 15 sin manta, o sea, unos chores o formas de... No estoy diciendo que no se vistan así, ¿no? Ya no les interesa a veces equivocarse el español con el Wayunaiki, ahora les interesa hablar muy bien el español, que le entiendan, estar siempre vestidas bien, bien bonitas. Antes no, antes era la manta y ya. Entonces, yo creo que a esa medida que los años van pasando es la parte de la cultura, o sea, como la familia. Si se perdió y la mamá no le enseñó porque su papá de pronto no estuvo o no sé qué, entonces si la mamá no le enseñó esa parte de ahí, pues está Se perdió. eliminada, ellos no saben, se perdió. Correcto, ¿Qué es lo correcto. que está pasando ahorita? Supongo, ¿no? ¿Podríamos concluir que desde los mismos grupos étnicos se está promoviendo lo que se ha denominado el etnocidio? Es decir, desde los mismos grupos étnicos se está eliminando la cultura Sí. propia, porque no le estamos dando la importancia o porque no le estamos enseñando a nuestras nuevas generaciones la importancia de conservar esa cultura propia, Yunelis. Sí, efectivamente, porque en realidad, así como está comentando la compañera Erika, ella es realidad, porque muchos no se han preocupado por conservar esta cultura, porque ya muchos bueno, eh, van para otra parte, a otro pueblo, entonces dicen, ay no, ¿para qué vamos a regresar al territorio? Si allá pues no hay nada que hacer, porque bueno, ahora que está la tecnología, Dios mío, esto ha sido como que ya todo el mundo, ya no hay que visitar al abuelo porque ya nosotros lo vemos por redes, ya nosotros llamamos, ya sabemos qué tal, para qué ir hacia allá. Allá no Correcto. hay Entonces hay que nada que cambiar un hacer. poco es la estrategia y la metodología de enseñanza y de transferir esos saberes ancestrales para que los muchachos realmente se enamoren, se enganchen de ese conocimiento y de esos saberes y que puedan Sí. conservar esa cultura propia, porque si no, la misma comunidad está promoviendo el etnocidio y eso sí me parece delicado. ¿Qué hacer entonces? Lo primero que hay que hacer es concientizar al joven desde casa, desde su comunidad, el por qué debe de seguir con esas costumbres que no se puedan perder. Hoy en día vale mucho más saber español guayunaiki que solo español. Esa parte de ahí, ellos también deben de ser conscientes que no solo en el bachillerato es quitarme, porque la modernidad hoy en día ha hecho muchos estragos, sino también conservar mi lengua, conservar mis costumbres sin perder esa parte, o sea, siendo moderna sin perder mis costumbres. Yo digo que eso sería lo mejor, charlas dentro de su comunidad. Bueno, Yunelis, entonces, ¿qué hacer desde la comunidad para fortalecer este tema de la identidad como pueblo, del valor de la identidad como pueblo? Bueno, aquí sería pues implementar pues en las aulas, porque aquí nosotros tenemos muchos educadores y seguir que Ujú. todos estos educadores eh, tengan sentido de pertenencia a la cultura, sentido de pertenencia donde ellos pueden hablar de, siempre dicen, no, el enfoque diferencial. Entre más dar cultura, en vez de dar escribir, sino siempre es el diálogo, a través del diálogo, es como decir, empezar como a, a describir todo lo que eran los usos y costumbres. Para mí sería muy bueno cuando ellos dan cultura guayú, en vez de dar, poner, no, ponga las castas, ponga, sino como seguir esa oralidad. Muy bien, perfecto. Abordemos ahora el tercer gran pilar que plantea Bonfil Batalla, que es la recuperación de la tierra, el territorio, la autonomía en su territorio, la autonomía sobre la comunidad, la estructura organizacional. ¿Cómo podemos ir fortaleciendo, desarrollando? Siempre hemos tenido en las comunidades étnicas
una estructura jerárquica. Está el jefe, está el chamán, está el palabrero, está la matrona, está el patrón. Bueno, hay una serie de cargos jerárquicos que se han venido manejando en todas las comunidades étnicas, pero que, como lo decía ahora Erika, en el caso de la abuela o el abuelo, pues, se ha venido perdiendo un poco ese liderazgo, esa credibilidad, esa estructura jerárquica. Y nuestro escritor Bonfil Batalla plantea que mientras no se recupere esa estructura organizacional, mientras no se fortalezcan estos pilares que estamos analizando en esta charla, difícilmente va a poder hacerse un tema de etnodesarrollo, porque entonces todo tiende a desaparecer. ¿Qué hacemos, Yunelis, entonces para conservar esa estructura organizacional, esa estructura jerárquica dentro de la comunidad étnica, para conservar el territorio, para conservar la autonomía dentro de ese territorio? Bueno, para que no se pueda perder la cultura es seguir pues la misma línea de nuestros clanes, de nuestros mayores, que esos son los que a ellos le debemos respeto y seguir como ¿cómo decir? El ejemplo de que ellos siempre nos dan en cuanto a escucharlos, pues a escuchar pues las enseñanzas o los consejos que ellos nos dan. En verdad que sí, tenemos que seguir avanzando y decirle pues a nuestras generaciones, a nuestros hijos, que ellos son los tíos, que eso hay que respetarlo. Cualquier consejo que ellos nos digan, eso es lo que es, y decirle pues a nuestras generaciones, porque como decíamos que eso venía de generación en generación, involucrar a nuestros demás familiares, hacer un llamado a ellos, que tengamos que seguir el legado de nuestros tíos, de nuestros abuelos. Perfecto, gracias, Yunelis. Erika, ¿qué piensa? ¿Qué se debe hacer para conservar esa estructura jerárquica y seguir con la administración del territorio étnico? Yo comparto la idea de mi compañera, pero también comparto una idea que yo tuve cuando he visitado muchas rancherías, pero una sí me quedó bien claro, que el tío o el piachi es el que manda. Pero también necesitamos personas como ellos, que son jefes, que se empoderen de su comunidad, de que cualquier proyecto que llegue, primero piensen en qué me beneficia a mi comunidad, para yo decir sí acepto y sí convenzo a mi comunidad, porque hay unos que llega el proyecto, lo hacen a escondidas, se beneficia la familia o su clan y los demás quedan por fuera. Muy bien, y el manejo del territorio. Y un último pilar que se plantea, Bonfil Batalla dice: si se cumplen los tres anteriores, el tema de la cultura propia, el tema de la identidad como pueblo, el tema de la autonomía y el manejo de la estructura organizacional y en la administración del territorio, viene el último gran pilar, que es la autogestión de su propio proyecto de desarrollo. Y entonces es ahí donde hay que tener un trabajo interno en las comunidades étnicas de concientización de la interculturalidad, de la interacción, que necesariamente hay que interactuar con otras culturas para poder generar esa sostenibilidad, especialmente la económica, que nos permita fortalecer la comunidad étnica. Y es allí donde cada uno de las comunidades, sin perder su esencia, sin perder su cultura, sin perder sus tradiciones, pueda trabajar en el desarrollo de proyectos productivos. Lo veíamos en la presentación inicial, es que muchos empresarios de las comunidades étnicas han venido fortaleciéndose, han venido surgiendo, han venido buscando y generando beneficios para sus comunidades, sobre todo a través del posicionamiento o de una marca o de un producto o de un servicio, como el tema del turismo o el etnoturismo, o el tema de las mochilas guayulos tejidos, o el tema del sombrero volteado en alguna parte del país, o cada región tiene unos productos característicos que también la ley ampara. ¿Qué hacer entonces para que desde las comunidades podamos entender que hay allí
una posibilidad de desarrollo económico importante, que desde el etnoemprendimiento podemos trabajar todos estos temas de sostenibilidad de las comunidades. Pero ¿por qué no se interioriza eso? ¿Por qué no se acepta con tanta facilidad el asunto y por el contrario se sataniza, se rechaza, se le ve como algo agresivo o agresor para la cultura étnica? ¿Cómo se ve en La Guajira eso? Yo lo he podido percibir de muchas formas. Yo digo que la principal es cuando una comunidad no está preparada para ser juzgada o para ser, ¿cómo se dice? Para ser más exigente en el mercado laboral con sus productos, entonces ellos hacen un autorrechazo. O sea, como que se mantienen en su estado. Y mejor se quedan ahí, en stand-by, porque ellos dicen, yo me gano el día a día así y yo me gano, entonces, ¿para qué voy a salir a la calle? ¿Para qué voy a exhibirme de esa forma? ¿Para qué voy a calentarme en el sol? ¿Para qué voy a dejar tantas noches y ponerle a alguien a trabajar cuando lo puedo hacer yo? Yo con 5 a la semana ya tengo mi comida. ¿Hay Entonces, cierto ese conformismo, lo que facilitismo quieres también decir? hace que ellos no puedan salir a... Exacto, ese conformismo, ellos no hace que ellos vean otra forma de ver ese emprendimiento tan poderoso que tienen en sus manos, ese saber ancestral. Entonces, yo creo que también es de ahí, de que esa persona que tenga esa capacidad de líder les enseña a ellos que no solo es el día a día, sino ir más allá. Yo creo que desde ahí que empieza el problema principal de Bien, esto. perfecto. ¿Y qué dice Yunelis? Yo pienso que entre líderes hay una desorganización, hay un desconocimiento, la falta de, por ejemplo, de capacitación. Solamente hay líderes que nada más quieren sobresalir ellos, pero actúa como el egoísmo. Hay unas competencias entre ellos, porque si voy a sacar el producto, como hemos dicho, de la artesanía, lo que recoge pues mochila de todo, entonces van clasificando, a categorizar, podríamos hablar de las mochilas, empiezan a categorizarlas y vuelven y uno mira en las redes sociales, están en las tiendas Guayú, mochila Guayú, ya están como categorizadas, vienen las mochilas pequeñas, hombre, hasta premium hay, mochilas premium de 152,000 pesos, donde esa mochila aquí las vende a duras penas las personas por querer tener algo, lo dan en 40,000 pesos, entonces por allá la encuentran en 152 y uno mira, uno dice caramba, entonces uno queda como que esa angustia de decir, pero es que nosotros vamos por lo que nosotros necesitamos en el momento. Claro, claro. Entonces lo que vamos, no, toma, llévate esta mochila, deme algo por ella, porque lo que yo necesito ahorita es sobrevivir. Cubrir la Supongamos que necesidad sea... inmediata. Para concluir, quisiéramos como resumir un tema que desde el etnodesarrollo, y hablando específicamente del etnoemprendimiento como plataforma para el etnodesarrollo, me parece que todo esto que hemos hablado aquí pareciera una lista de chequeo, una lista de necesidades que hay que empezar a trabajar en las comunidades étnicas. El tema del liderazgo, disminuir el individualismo, eliminar el egoísmo, fortalecer el trabajo en equipo, ser conscientes de los procesos y la concientización del tema del precio y del valor, la diferencia. Es decir, hay mucho por hacer y pienso que ese mucho por hacer nos compromete a quienes estamos involucrados en este proceso del etnodesarrollo a que aportemos desde nuestro trabajo, desde nuestros saberes, desde nuestras experiencias, todo lo que sea posible para que las comunidades étnicas cuenten con esos recursos y cuenten con esas herramientas que les permitan garantizar un desarrollo sostenible en el futuro cercano. Pues agradecer a Erika y agradecer a Yunelis estos minutos, esta conversación tan agradable que hemos tenido, y quisiera darles un espacio a cada una para que hagan el cierre de esta conversación. No, antes de eso, yo había quedado como algo que usted habló sobre la pandemia.
realmente la pandemia nos mostró que no todos estábamos preparados en igual de condición para enfrentar todos estos efectos. Por ejemplo, los hermanos Wayuu han sobrevivido pues a través de las medicinas tradicionales, que si nosotros realizáramos proyectos que nos ayudaran a comercializar nuestros productos de las medicinas tradicionales, obviamente eso sería pues un impacto social. Muy bien. Erika, un cierre a esta conversación. Si nos empoderamos como mujer y empoderamos a nuestra comunidad y a las personas que quieran avanzar en el proyecto de emprender, de sacar nuestros productos adelante, seríamos alguien, o sea, seríamos diferentes, seríamos como una potencia sobre ese proyecto, sobre nuestros propios material a trabajar. Seríamos autónomas de decidir, de poner nuestros productos y de darle nuestro valor. Pero como dice la compañera, ese egoísmo, esa forma de solo una sola persona salir y llevarse todo el crédito, también desanima mucho. Entonces son cosas que hay que arreglar, son muchas cosas, como dice usted, que hay que arreglar, que hay que hablar, que hay que medir. Entonces, pues nada, seguirán adelante con este proyecto de emprendimiento para cada uno de la comunidad que quiera empoderarse sobre sus propia cultura. Bien, muchas gracias, Erika, muy amable. Yunelis, ¿algo para decir, ya para cerrar? Igualmente, Luis, muchas gracias por este espacio, por integrarnos acá. Realmente ha sido un tema de mucha profundidad, de mucha reflexión. Realmente el etnodesarrollo para nosotros como Wayuu es un desafío en el momento y es a la vez es un aporte. Perfecto. Eso fue la pregunta. Pues muchas gracias, Yunelis, muy amable, muchas gracias, Erika. Este espacio pues ha sido maravilloso para hablar de etnodesarrollo y de aquí surgen pues una serie de inquietudes, de trabajos, de metas, de propósitos, de compromisos para que podamos aportarle a cada una de las comunidades en este país tan bello que tiene grupos étnicos reconocidos. Muchas gracias y hasta pronto. Uribia, qué lindo mi festival. Hoy he vuelto de nuevo, después de tanto tiempo, a la tierra del viento, a la tierra del sol, la tierra de mis viejos, de mis amores viejos, los amigos aquellos, mi vida y mi folclor. Hoy he vuelto para vivir un festival, el olor de mi cultura respirar.